Bienvenido a Burgos. Bien hallado. Bueno, porque 14 kilómetros, bueno, son esas tonterías que de alguna manera hay que titular las cosas, ¿no? Y uno, bueno, pues llega un momento en donde uno tiene muchas cosas que se le ocurren por la cabeza y aunque las cuentas en el entorno cercano, pues a veces a mí me gusta escribir más con pluma, pero bueno, los condicionantes de hoy, y entonces pues era un poco un expresar la distancia entre África y Europa, ¿no? Los 14 kilómetros del estrecho, y también otra expresión que era muy fundamental para nosotros, que por el trabajo y la implicación de la parroquia, que era la distancia que en Madrid hay desde la Puerta del Sol hasta el poblado gitano rumano del Gallinero, ¿no? Y bueno, pues era un poco pues visualizar esas distancias que parece que son tan grandes y sin embargo, aunque sean 14 kilómetros, si queremos pueden ser tan cercanas. Hombre, yo creo que los cristianos en general son muy teóricos y lo que ocurre es aquello que denunciaba Jesús y es el miedo que tiene el ser humano, cristianos y no cristianos, ¿no? Nosotros hemos descubierto, y así lo verbalizamos, que si hay algo contrario a la fe, no a la fe religiosa, sino a la fe, no es el ateísmo, no es el no fe, sino que desde el Evangelio si hay algo contrario a la fe precisamente es el miedo, ¿no? Porque el miedo es aquello que nos encierra, que nos constriñe, que nos hace mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, yo creo que si hay alguna invitación y algún clamor evidente en el Evangelio precisamente es esa continua advertencia de Jesús, que es más, parece un imperativo, no tengáis miedo, ¿no? Y desde ahí, los miedos son naturales, pero sí que es verdad que yo creo que eso nos exige un esfuerzo por romper todas esas distancias que a veces nos separan del otro. Bueno, pues yo creo que en esa experiencia, mi experiencia al menos es que estamos poco acostumbrados a ver a todos los que detentan un poder embarrarse, ¿no? El poder religioso, desde luego, el poder político evidente, ¿no? Vamos a ver este cambio y este momento que yo creo que convulso, pero que es diferente, ¿no? Sí, nos sorprendió sobre todo la naturalidad, ¿no? Llovía del carajo, como aquí estáis acostumbrados, nosotros allí no, llovía un montón y me sorprendió muchas cosas, ¿no? Pero la primera es la naturalidad en la llegada. Yo tengo mis referencias de obispos, hay otros, ¿no? Pero son Rouco y Suquía, que fue el obispo que me ordenó. Entonces, Carlos, que desde el primer momento dijo que no se le llamase de don, sino Carlos, lo primero que no hizo era ponernos la mano, sino que me dio un abrazo, ¿no? Bueno, pues eso que es una cosa tan lógica, tan humana y tan entrañable, yo no tenía esa experiencia con los obispos, ¿no? Con lo cual me llamó la atención. Y luego la otra fue el no tener tiempo en visitar chabolas sin embarrarse, ¿no? Y en ese sentido pues también me impresionó porque mira que hemos ido con gente, no vamos a nombrar, pero de la farándula, intelectuales, políticos, y al final la visita al gallinero, en este caso como otro, la visita a los pobres es una visita de médico, ¿no? Y sin embargo me llamó la atención que este hombre, y de hecho luego me enteré que tiene una comida que suspendió el secretario, no tuvo tiempo, estuvimos cerca de 3 horas bajo un manto de agua que no es importante, es accidental, pero me parece que sí que es llamativo a la hora de ocuparse y de preocuparse por compartir el rato con los que le acompañamos y sobre todo con la gente que está viviendo esas situaciones de indignidad. Bueno, pues yo creo que debían ser esas y además me parece que junto a esas o además de esas, me parece que la Iglesia también nos tenemos que ocupar y preocupar de acompañar todo eso que se ha adjetivado como la crisis moral, ¿no? A mí me parece que nuestra sociedad, además de todo eso que son problemas vitales evidentes que hay que atenderlos, cuando una familia viene con hambre, pues no le puedes hablar de la responsabilidad moral o del sentido de la vida o de la lucha ideológica, ¿no? Sino que hay que atenderle. Pero sí que es verdad
que me parece que esta sociedad necesita, yo no sé si lo han dicho los obispos o quién, me da igual, necesita un rearme moral, un rearme ético, un rearme también de esperanza, precisamente para luchar contra esas tres realidades, no solo contra aquello que funciona mal, sino también para construir una nueva sociedad, ¿no? A mí me parece que no se trata solo de responder a los problemas y necesidades que hay, eso es prioritario, sino además también inaugurar una nueva forma de relacionarnos y de relacionarse quien en este momento detenta la representatividad ciudadana, los nuevos y nuevas alcaldes, con la ciudadanía, ¿no? A mí me parece que los políticos se juegan mucho y creo que los creyentes tenemos que estar atentos para apoyarles desde la exigencia también de estar precisamente embarrados. Hombre, yo creo que, no lo sé, que revulsivo para el mundo de la exclusión, yo creo que lo más revulsivo en mi experiencia es la cercanía, ¿no? Generalmente el mundo de la pobreza o los pobres están acostumbrados a que se les atienda mucho, pero quizá no a que se esté cerca de ellos. Y yo creo que si algo tienen los pobres, como tenemos cualquier ciudadano, es la necesidad de contacto, de cercanía, ¿no? En ese sentido, pues en lo que pudo haber en el 15M, de cercanía, de poner un poco patas arriba ese discurso de que todo está mal y no se puede hacer nada, me parece que en lo que les llegó es llamativo. Lo que ocurre es que también muchas veces pedimos precisamente a la gente más empobrecida y más vulnerable que también sean los primeros en la fila de la revolución. Digo, pues que yo a lo mejor puedo tener un talante, si queréis, más combativo, porque tengo todas mis necesidades vitales satisfechas, ¿no? Ese diálogo es complicado. Yo creo que el Papa es revulsivo, entre otras cosas porque se le entiende. Podemos compartir más o menos, podemos disentir más o menos, hay muchas cosas en las que yo personalmente no estoy de acuerdo, imagino que mucha gente, pero al menos le entendemos y hasta ahora ha hecho una encíclica que podemos compartir todo, en parte o nada, pero que la hemos entendido, a diferencia un poco de esos papas, especialmente Juan Pablo II y Benedicto XVI, en donde había que hacer un esfuerzo de interpretación y adaptación que, bueno, pues que era tal esfuerzo que se nos iba la vida y no teníamos tiempo ni siquiera de escucharles, no porque no pudiesen decir cosas interesantes, que a lo mejor, sino porque no les entendíamos. Claro, es que yo creo que reinterpretar el Evangelio hoy es ponernos del lado del que se puso Jesús. Y Jesús no se puso del lado de los poderosos o del lado de los que mandaban en su momento, ¿no? Sino que Jesús se puso desde el lado de los últimos y desde ahí cuestionó todo. Por eso yo creo que en ese sentido los creyentes religiosos y los creyentes en el Evangelio como fuente de vida tenemos que volver a ocupar el lugar de los últimos para cuestionar todo el sistema, pero desde los últimos. Tengamos cuidado porque ha habido muchas experiencias, yo creo que buenas y bondadosas, pero el lugar social, que ya nos decía Julio Lois, me parece que es muy importante, ¿no? El lugar social de los cristianos es el de los últimos. Eso que es tan bonito, pero que se queda en el papel, y el papel aguanta todo, de las encíclicas de los papas, que a mí me gusta, ¿no? Tal, y a los siervos de los siervos. Bueno, pues los creyentes tenemos que ser los siervos de los últimos. Y desde ahí, efectivamente, cuestionar todo este sistema que se ha creado tan deshumanizado y, por tanto, también tan deshumanizante, pero desde el lugar de los últimos. Yo creo que en eso los creyentes en el Evangelio de Jesús lo haremos mejor o peor, pero no podemos aguar el Evangelio. Bueno, pues hombre, aquí tenemos cerquita la experiencia del barrio de Buenos Aires, en Salamanca, con Emiliano a la cabeza y la comunidad. He tenido el privilegio de poder asistir a El Salvador con la excusa de la beatificación y bueno, pues ver todas esas comunidades y todos esos creyentes que se juegan diariamente la vida, precisamente por lo que los cristianos decimos que es entregar nuestra vida. Ellos se juegan tanta gente que se juega la vida para que otros tengan vida, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor no muy conocidas y seguramente todavía muy en los márgenes, pero yo sí creo, o al menos me anima precisamente el que creo que sigue habiendo personas y sobre todo comunidades que con muchas dificultades, no solo por la realidad que es difícil, sino a veces también por problemas intraeclesiales, pero que siguen estando ahí en los bordes del camino, que al final es donde encontramos hoy a los vicarios de Cristo, que no son el Papa ni los jerarcas, sino que los vicarios de Cristo, como ya decían los primeros santos padres de la Iglesia, son los pobres, ¿no? Y los vicarios de Cristo hoy
no habitan despachos, sino que habitan, como en toda la historia, los márgenes de nuestra sociedad.